Bien, vamos pues comenzando. Nuevamente bienvenidos a la clase y vamos a continuar entonces con ya nuestro tema de mercado cambiario dentro del sistema financiero dentro del sistema financiero mexicano, ¿no? Ya veíamos pues entonces que dentro del mercado financiero pues vamos a encontrar el mercado de deuda, el cual ya lo revisamos, sus instrumentos, sus participantes, los tipos de tasas, el mercado accionario, que es el mercado en el cual nosotros podemos comprar, vender acciones y que la emisión de acciones es menos riesgosa para el emisor, pero es mucho más riesgosa para el inversionista. ¿Por qué? Porque en el mercado accionario o la compra y la venta de acciones, el inversionista no tiene manera de asegurar que lo que va a invertir pues se le va a regresar o que le va a pagar algún interés. Realmente su única objetivo pues es o le iría bien solamente si la empresa obtiene utilidad, ¿no? Por eso es importante conocer pues, la diferencia entre los instrumentos que vamos a revisar. Por aquí tenemos una mano levantada. Sí, profe, buenos días. Una Hola, buenos días. pregunta, es que una compañera y yo tenemos la duda que si nombró lista la sesión anterior porque entramos un poquito tarde. A ver, es una muy buena pregunta. Vamos a hacer una pausa. Bien, entonces decíamos que finalmente teníamos el mercado cambiario y en este mercado es cuando ya estamos haciendo transacciones en otras monedas, ¿no? También conocido como mercado Forex, y platicábamos pues que había diferentes pues tipos de transacciones que nosotros podemos realizar con divisas, ¿no? Estaba el de 3 puntos, que es prácticamente cambiar a otra divisa y regresar a mi moneda y obtener un rendimiento, o la vuelta completa, que es comprar y vender diferentes divisas hasta regresar a mi moneda inicial. También decíamos entonces que el mercado cambiario, eh, pues no cierra, ¿no? Es 24 horas y prácticamente todo el tiempo podríamos estar haciendo transacciones y es muy riesgoso también precisamente por este tema de que está abierto 24 horas y es muy dinámico, ¿sí? Los principales participantes del mercado cambiario platicábamos que son las instituciones financieras como bancos comerciales, casas de cambio y las bolsas organizadoras de comercio o de valores. Y un banco central también puede participar como comprador y vendedor, ¿sí? Veíamos que para, digamos que para equilibrar, pues, o para llegar a un precio de la moneda nacional, el Banco de México, en este caso, se ayuda, pues, de la compra, ¿sí? De la compra de la venta de moneda extranjera, ¿no? Para equilibrar el tipo de cambio. Los mercados cambiarios facilitan el comercio internacional ya que permiten la transferencia del poder de compra de una moneda a otra. Así, los agentes de un país pueden realizar ventas, compras y otros tipos de negocios con los agentes de otras naciones. Exportadores, importadores, turistas nacionales en México, en el exterior, turistas extranjeros en México, inversionistas y trabajadores mexicanos en el extranjero, entre otros, recurren al mercado cambiario. Prácticamente todos de alguna manera hemos recurrido o recurrimos al mercado cambiario. Cuando el familiar que está en Estados Unidos manda la remesa a México, pues está incurriendo en mercado cambiario, ¿no? ¿Por qué? Porque él le están pagando en dólares, él hace el giro o la transferencia o el depósito y nosotros acá lo podemos retirar en pesos mexicanos, ¿no? Entonces ya hicimos de alguna manera una transacción o nos metimos pues al mercado cambiario, ¿no? O cuando vamos a ir de shopping y pagamos con nuestra tarjeta de nómina que tiene pesos y me la aceptan allá y me lo toman al tipo de cambio, yo puedo pagar dólares, ¿no? O si voy a una casa de cambio y cambio 1,000 pesos por dólares para llevarme, pues también, ¿no? Estoy incurriendo también en el mercado cambiario. Entonces, realmente, el mercado cambiario, pues estamos como súper inmersos en ello y todo el tiempo o mucho del tiempo estamos utilizándolo. El mercado cambiario mexicano forma parte del mercado internacional de divisas. La mayor parte de sus operaciones se realizan en el mercado peso-dólar, ya que la actividad en los mercados con otras divisas es muy baja. Sí, por ejemplo, peso-yen, pues la verdad es que poco lo vamos a ver, ¿no? O peso mexicano con, no sé, dólar australiano, pues también va a ser poco, ¿no? Entonces, la mayor parte la realizamos con peso-dólar, ¿no?
ese mercado está descentralizado, o sea, el gobierno no tiene mucho que ver con ese tipo de mercado, o sea, no hay manera de que lo controle tanto. Se pueden realizar operaciones con el peso mexicano en cualquier mercado del mundo donde se ofrezca el cambio. O sea, donde te quieran tomar el peso, pues ahí puedes realizar operaciones, ¿no? También con tus pesos. El mercado cambiario opera las 24 horas del día y todas las operaciones al mayoreo se realizan de manera electrónica. O sea, no es necesario ir a una casa de cambio para realizar operaciones, pues, de mayoreo. Los bancos comerciales y casas de cambio son los intermediarios más importantes porque pues son los que nos van a facilitar la compra y la venta de las divisas. Las casas de cambio también operan en el mercado interbancario junto con las centrales de cambio de los bancos comerciales y pueden comprar y vender dólares por cuenta propia o a nombre de grandes empresas o inversiones. Entonces, una casa de cambio, ya sea que haga sus operaciones o sus transacciones por su propia cuenta, ¿sí? Para obtener su propio rendimiento, o que alguna empresa, a lo mejor si tienes una empresa pequeña o una empresa mediana y necesitas dólares, pues puede la casa de cambio, digamos, fungir como parte de tus servicios, ¿no? Vaya, te puede decir, yo te ofrezco los servicios para que no tengas que estar viniendo aquí a la casa de cambio, yo te hago todas las operaciones, ¿no? Existen, bueno, eh, bueno, es todo. Derivados financieros del tipo de cambio. O sea, el tipo de cambio nos va a ayudar también a tener otro tipo de instrumentos, no solamente el dólar, no solamente la compra y la venta de divisas, sino también podemos a encontrar otros tipos de instrumentos que les vamos a llamar derivados. ¿Por qué? Porque se van a derivar pues de la divisa o del tipo de cambio. Los principales derivados del tipo de cambio son el forward y los futuros. Un forward de tipo de cambio es un contrato en el que se pacta la compra o la venta de una moneda, por ejemplo, vamos a decir el dólar, a un plazo futuro mayor a 48 horas y a un tipo de cambio fijo. Ese va a ser el forward. ¿Okay? Es decir, se compra o se vende una cantidad de divisa hoy, pero las mismas se recibirán o entregarán a una fecha a un tipo de cambio pactado. Un forward, y ahorita quizá no es necesario que lo entendamos de fondo, ¿sí? Pero un forward es, vamos a decir que yo sé que voy a necesitar dólares en diciembre, ¿ok? Entonces yo voy a una casa de cambio o voy vamos a decirle al banco, ¿no? Voy al banco y digo, oiga, quiero hacer un contrato forward, ¿sí? ¿Qué es esto? Pues que yo necesito comprar dólares para diciembre. En este momento no necesito los dólares, los necesito en diciembre. ¿Sí? Pero entre tú y yo, entre tu banco y yo, hay que hacer un contrato donde vamos a ponerle que los dólares me los vas a entregar en diciembre, ¿sí? Sin embargo, yo te los voy a pagar el día de hoy al precio pactado, el día de hoy, ¿sí? Yo te los pago hoy a 20 pesos o a 21 pesos y tú me los vas a entregar en diciembre, al precio que esté. ¿Ok? Eso puede convenirme a mí si yo espero que el tipo de cambio suba. ¿Ok? Si el tipo de cambio en diciembre ya está en 26 o 30 pesos, entonces yo ya le estoy ganando, ¿sí? Con este contrato forward. ¿Por qué? Porque yo lo estoy pactando el día de hoy al precio del día de hoy y, o sea, al tipo de cambio de 21 pesos y en diciembre el dólar ya va a valer 26. ¿Ok? Entonces, de eso más o menos se trata el forward. O sea, hacer un pacto entre dos partes para una compraventa de dólares o de divisa extranjera en un futuro y la entrega de dólares se hará en el futuro. ¿Ok? De eso trata un forward. La principal diferencia entre un contrato forward y uno de futuros, ¿sí? Porque hay dos tipos de contratos, los contratos forward y los contratos de futuros. El tipo de cambio, la diferencia entre forward y un futuro es que en el forward el contrato se hace entre dos particulares y en el segundo se negocia en un mercado organizado, por lo que el plazo y el monto ya están definidos y estandarizados. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre forward y futuro es que el futuro ya está como muy establecido y muy cuadrado. Vamos a decir que el futuro ya dice, un contrato futuro ya es a solamente 3 meses, ya es por la cantidad limitada de $10,000 y es todo, ¿no? Y el forward, nosotros lo podemos armar como nosotros querramos. Yo lo quiero a 4 meses, vamos a decir,
y por $5,000 nada más. ¿Ok? Entonces, un forward de un futuro es prácticamente hacer la negociación el día de hoy, a precio del día de hoy, ¿sí? Para la entrega en un futuro que pueden ser 3 meses, 6 meses, etcétera. Si el monto y el plazo ya están fijos, entonces estamos hablando de un futuro, de un contrato ya predeterminado y establecido que le vamos a llamar futuro. Si el contrato es libre, o sea que el monto y el plazo no es fijo, entonces hablamos de un forward. ¿Ok? Pero es prácticamente lo mismo. Es comprar el día de hoy eh, para una entrega futura de intercambio de divisas. ¿Ok? Ahora, hablábamos acerca de por qué el Banco de México necesitaba tener reservas, perdón, necesitaba tener el cerro de una divisa más fuerte, vamos a llamar el dólar, porque era necesario que el Banco de México compre y venda las divisas. Bueno, pues se trata de una cuenta, ¿sí? O se trata de que le va a abonar o le va a ayudar a una cuenta de la balanza de pagos. Por ahí seguramente en nuestra cabecita existe ese concepto de balanza de pagos, ¿no? Bueno, dentro de esa cuenta, digo, dentro de la balanza de pagos, hay una cuenta que se llama reservas internacionales, ¿sí? Y aquí es donde entran las divisas y el sistema financiero mexicano y el Banco de México, ¿sí? Las reservas internacionales son activos financieros que el banco invierte en el exterior y que pueden ser fácilmente convertidos en medio de pago. Su característica principal es la liquidez, es decir, la capacidad de los activos que la integran para saldar rápidamente obligaciones de pago fuera de nuestro país. O sea, ¿qué es esto? Bueno, son activos financieros, digamos, son las monedas y billetes de otra divisa, ¿sí? Que el Banco de México tiene en su poder y que los tiene así en cash a la vista para poder pagar si es necesario en este mismo instante alguna deuda o algún compromiso de pago. ¿Sí? Entonces, al Banco de México o el Banco de México tiene esta cuenta que se llama Reservas Internacionales, donde guarda los cerros de oro, los cerros de billetes, o donde contabiliza los cerros de oro de billetes de otra moneda extranjera, ¿no? Entonces, por ello es necesario que el Banco de México tenga sus inversiones también en otra moneda. En general, de las reservas internacionales, solo los activos que son propiedad del Banco Central pueden considerarse como reserva internacional, ¿sí? El objetivo de contar con una reserva internacional es contribuir a la estabilidad de precios mediante la compensación de desequilibrios de la balanza de pago, esto es, entre la diferencia entre los ingresos y egresos de divisa. O sea, ¿esto qué quiere decir, digamos, en términos más eh, reales, entendibles? Pues que el Banco de México necesita tener estos cerros de billetes o estas inversiones líquidas en otras divisas para poder hacer frente a determinadas deudas. La balanza de pagos, si vamos a hacer un pequeño paréntesis, la balanza de pagos es prácticamente cuánto es lo que México le debe al resto del mundo, ¿ok? Comparado contra lo que el resto del mundo le debe a México, ¿ok? Vamos a decir que México les compra a los extranjeros, a cualquier país, y entonces les compra y queda con una deuda, ¿ok? Y ahora, ¿qué sucede cuando el resto de los países le compra a México y le debe a México? Eso, teóricamente, debe ser igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que te va a ingresar, tus ingresos, deben ser iguales a tus egresos. Sabemos que no es necesariamente cierto que va a ser así. Por ello, entonces, en la balanza comercial existe la cuenta de reservas internacionales, que prácticamente sería la alcancía del Banco de México, ¿ok? Con eso, ahora sí podemos decir, lo que tú le debes al extranjero, más tu guardadito, tus reservas internacionales, ahora sí puede ser igual a tus deudas, ¿sí? Entonces, o a lo que le debes al resto del mundo. Para eso sirven las reservas internacionales y por ello entonces el Banco de México necesita tener ahí los cerros de billetes o una cuenta, pues, donde tenga liquidez en dólares o en alguna moneda extranjera. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro entendida esta parte de las reservas internacionales? ¿No? Sí, profe. ¿Sí? ¿Más o menos? Ok, bueno.
Vamos a intentar continuar. Para que el nodo activo financiero sea considerado como parte de la Reserva Internacional, o sea, como para que podamos decir, ah, estos dólares sí son parte de la Reserva Internacional, tienen que cumplir con ciertos atributos. En el caso de México, la Reserva Internacional se constituye por las divisas en oro que tiene el banco y los activos deben estar libres de cualquier impuesto. O sea, deben ser 100% del Banco de México. No debe debérselos a nadie más, ni ponerlos en garantía para alguna otra cosa, no. Deben de ser 100% líquidos y ser parte del Banco de México. ¿Ok? Bien. Los servicios financieros son aquellos otorgados por las distintas organizaciones, y también dentro del sistema financiero mexicano, pues están los servicios financieros, ¿no? Que son los que nos otorgan los bancos y otras instituciones. Los servicios financieros son aquellos otorgados por las distintas organizaciones que conforman el sistema financiero y facilitan el movimiento del dinero. ¿Sí? Entonces, todos los servicios que nos prestan los bancos forman parte del sistema financiero mexicano. Y obviamente, pues aquí menciona los intermediarios financieros que ya sabemos que son los bancos, casas de bolsa, arrendadoras, aseguradoras, etc. Existen dos tipos de bancos. Y recuerden que ya platicábamos sobre los bancos. Entonces, existen dos tipos de bancos. Los primeros son las instituciones de banca múltiple, que son todos los bancos privados, que Santander, que BBVA, que Banamex, todos. ¿Okay? Los segundos son los tipos de banco de desarrollo. ¿Alguien sabe cuáles son los bancos de desarrollo? ¿Alguien ha escuchado a alguien hablar sobre eso? No. ¿No son, profe, los que hacen como préstamos como para las empresas y todo eso del gobierno? Sí, más o menos sí. Sí, sí, sí. Los bancos de desarrollo son estos bancos que se dedican específicamente a alguna actividad. O sea, a dar préstamos y a recibir préstamos o sea, hacer sus negocios con cierta actividad. Vamos a decir, un banco de desarrollo agrario, ¿no? Y esos se dedican solamente a prestarle a las personas que se dedican al campo, ¿sí? O no sé si la mutualista, pero por ejemplo, los de la mutualista de los camioneros, solamente los camioneros tienen acceso a esos servicios financieros, ¿ok? O bueno, así, ¿no? Entonces, estos son los bancos de desarrollo que se dedican a un sector o a atender un sector específico de desarrollo, ¿ok? Los cuales son propiedad del gobierno mayormente, ¿ok? Esos intermediarios, tanto los primeros como los segundos, están regulados por la ley de instituciones de crédito y a su vez, cada uno de los bancos está regulado por su propia ley orgánica. ¿Qué es esto? Todos los bancos, independientemente si es un banco de desarrollo o es BBVA están, digamos, regidos por la ley de instituciones de crédito. Y además, tienen sus propias leyes. Al banco de desarrollo lo regirá una ley de desarrollo y al banco de privado lo regirá otro tipo de ley. Entonces, tienen sus propias leyes, pero además van a estar regulados por la institución, por la ley de instituciones de crédito, que es prácticamente todas las empresas que autorizan créditos o que reciben depósitos están regulados por ella. Todo otro tipo de intermediario financiero son las casas de bolsa, las cuales se dedican a prestar servicios para poner en contacto la oferta y la demanda de valores emitidos o garantizados por terceros, que son las casas de bolsa, ¿no? Cuando nosotros queremos, platicábamos un poquito, cuando nosotros queremos comprar o vender acciones, no necesariamente voy a ir con la empresa a tocarle la puerta y decirle, oiga, quiero una acción de su empresa, sino más bien existen estas instituciones que son las casas de bolsa, y ahorita solamente se me ocurre la Lloyd, ¿no? O Actinver, ¿no? Tú vas con ellos y dices, oiga, me gustaría ser inversionista y me gustaría comprar acciones de FEMSA. ¿Qué opciones tengo, no? Entonces ya te van a decir, mira, nosotros tenemos o te podemos ayudar a ponerte en contacto para que compres esa acción. O bien te ofrezco un portafolio diversificado para que puedas invertir tu dinero no solamente en una acción, sino en diferentes acciones o de diferentes compañías. Profe, Ajá. en esa parte también entrarían como todas las aplicaciones que están ahorita de moda para invertir en las empresas como las de Toro y todas esas.
Sí, o sea, sí, prácticamente todas ellas deben depender o tienen registrado, vaya, un domicilio físico que seguramente va a ser una casa de bolsa. Entonces, sí, también forman parte. Entonces, decíamos que estas operaciones consisten en la colocación de valores mediante ofertas públicas, así como en la compra y la venta de préstamos de valores en el mercado de valores, o sea, acciones o papel de deuda. Esos intermediarios, las casas de bolsa, no están regidas por la ley de instituciones de crédito, sino ellos, las casas de bolsa, están regulados por la ley de mercado de valores. ¿Ok? Entonces, como para que lo tengamos como presente que los bancos se rigen por una ley, las casas de bolsa se rigen por otra ley. ¿Ok? Ahí, digamos, ahí estamos separando y abriendo cada vez más el organigrama, por así llamarlo, ¿no? O el mapa conceptual, lo estamos separando o abriendo un poquito. Otros intermediarios que son diferentes a las casas de bolsa y a los bancos son aquellos que otorgan crédito para la obtención de casas o automóviles, que son aquellas financieras que nos dicen, tráete tu crédito bancario y vente con nosotros a Metro Financiera y te ayudamos a refinanciar tu casa, ¿no? O los de créditos de automóviles, por ejemplo, BMW Financial Services o Autofácil. No, yo te ayudo o yo te presto solamente específicamente para que compres el auto. Obviamente el auto queda en garantía cuando yo te suelto el dinero para que lo compres. ¿Ok? Y además, bienes de consumo duradero, y todas ellas van a ser las sociedades de objeto limitado o SOFOLES. ¿Ok? Las vamos a llamar así como SOFOLES. Voy a ponerme un segundito en mute, que está a punto de pasar el tren, y ahorita continuamos. Entonces, decimos que las SOFOLES son las sociedades financieras de objeto limitado que se dedican precisamente a prestar específicamente para un objetivo, un objetivo muy particular, que puede ser el préstamo de casas, el préstamo en automóviles o de consumo duradero. Las primeras son intermediarios que pueden otorgar financiamiento para una sola actividad o sector determinado, por ejemplo, créditos únicamente para la adquisición de bienes inmuebles como casas o solamente para automóviles. Sí, generalmente, por ejemplo, las de crédito de automóviles no dan créditos para casa ni las de casa para automóviles. ¿Okay? Por eso están clasificadas muy particularmente así. Ay, ya no quiero avanzar. Otros intermediarios en México son las sociedades de inversión. ¿Sí? Aparte tenemos las sociedades de inversión, las cuales son empresas cuyo capital se invierte en valores, acciones de empresas o títulos de deuda. Y a su vez emiten acciones representativas de su capital, las cuales colocan entre el público inversionista. O sea, ellos son, digamos, los que tienen un buen de dinero e invirtieron en las acciones y después de eso, esas acciones las volvieron, digamos, a quebrar en mini acciones y esas son las que venden. Esas sociedades cumplen con el objetivo muy importante que es el de permitir el acceso a pequeños inversionistas a una cartera diversificada de acciones o títulos, ¿no? Cuando nosotros vamos a estas sociedades de inversión y nosotros llevamos nuestros 10,000 pesos, ¿sí? Con 10,000 pesos pues no te vas a poder comprar ni una sola acción, ni media acción de una compañía, ¿ok? Pero entonces ellos te dicen, ah, mira, con esos 10,000 pesos yo te puedo dar una microacción de FEMSA, o sea, de Coca, yo te puedo dar una microacción de Grupo Modelo, ¿sí? Y yo te puedo dar una microacción de Grupo Posadas, ¿no? Y entonces ya con ello tú puedes tener rendimientos. Es como si invirtieras en la acción real, pero de forma chiquitita, ¿no? De forma chiquitita, entonces ya puedes con eso, pues a lo mejor sentirte que ya que te compraste un par de acciones, ¿no? Entonces, a eso se dedican ellos, a comprar la acción y a quebrarla en múltiples mini acciones y a colocarlas entre cada uno de nosotros que somos, pues, gente un poquito más mortal, más normal, ¿no? Dice, las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro, las vamos a llamar CIEFORES, ¿no? Que son entidades que administran las aportaciones que hacen los trabajadores y las empresas durante la vida laboral de los trabajadores para establecer un fondo individual para el retiro de los trabajadores. O sea que cuando ya estás trabajando, algunas empresas te ofrecen
este servicio o te ofrecen ponerte en contacto, ¿sí? A lo mejor la empresa como tal no te lo ofrece. Pero, por ejemplo, estás trabajando y la empresa te dice, van a venir los de Seguros Monterrey a platicarnos sobre el retiro, ¿no? Muchas veces o algunas veces hemos escuchado como de este tema y ustedes a lo mejor apenas están chavos y apenas están trabajando, pero conforme vayan avanzando en edad, pues van a decir, oye, pues ¿de qué voy a vivir cuando me retire, cuando deje de trabajar? Pues entonces tienes que ahorrar para tu retiro, ¿no? Y eso lo tenemos como, cada vez se escucha más entre nosotros, ¿no? Entonces, existen sociedades de inversión que se dedican a administrarte tu dinero para cuando llegue tu retiro, pues puedas tener una inversión, pues segura, ¿no? Entonces, tú a ellos les aportas tu capital y ellos manejan para que tú obtengas los rendimientos, ¿no? Entonces, algunas empresas invitan a estas sociedades de inversión o esas, pues sí, de inversión de fondos para el retiro para que nos den charlas a los trabajadores si nosotros querramos o nos interese pues depositar cierta cantidad con ellos para poder obtener fondos para el retiro. ¿Okay? Existen las sociedades cooperativas de ahorro y de préstamo que las vamos a llamar SOCAPs y las sociedades financieras populares que son SOFIPOS y son entidades de microfinanzas que se dedican a otorgar servicios de ahorro y crédito personal a las personas de bajos recursos o que pertenecen a un mismo sector, región o empresa, ¿no? Y vamos a suponer, por ejemplo, que en mi empresa nosotros tenemos una cosa que se llama, o a lo mejor lo han escuchado, la caja de ahorro, o la caja de ahorro de la empresa. Y tú ahí aportas por descuento de nómina, pides que te descuenten 100 pesos quincenales, ¿no? Total que al final del año, la caja de ahorro te dice, pues de lo que tú aportaste y tu rendimiento, ¿sí? Pues ya tiene 6,000 pesos, por decir, ¿no? Bueno, pues ya, pues qué fregón. Entonces, estos servicios financieros son conocidos como SOFIPOS, ¿no? Que son financieras, pero son de microfinanzas. No es una gran inversión la que tú estás haciendo o un gran ahorro, pero pues que quieres invertir un poquito, ¿no? También, por ejemplo, las cajas populares, ¿no? Caja Popular San Rafael, que bueno, esa ya es, creo que ya está grandecita. En su momento hubo una que se llamó Caja Popular Vallarta, pero hemos visto muchas cajas populares en diferentes regiones, ¿no? Entonces, las cajas populares o las cooperativas, ¿no? Se los vamos a llamar SOCAPs o SOFIPOS, ¿sí? Y esas se dedican pues prácticamente al manejo de recursos, pero de microfinanzas. No pretenden captar capitales muy grandes. Ahora, y ya casi para terminar, vamos a ver la parte de la regulación. Dentro del sistema financiero, pues también necesitamos pues que exista esta parte de la regulación y las leyes a las cuales nos vamos a tener que apegar, dependiendo del tipo de institución o de instrumento que vamos a utilizar. Las autoridades del sistema financiero mexicano son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que esa es la más, ¿no? Esa, digamos, es la mamá de las instituciones de regulación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Después viene el Banco de México, que es Banxico, y que ya platicábamos, pues que Banxico es como el principal pilar del sistema financiero mexicano. Luego viene la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Luego viene el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, que es la CONDUCEF. Si yo tengo un problema con un banco, directamente me van a derivar mi caso a la CONDUCEF. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es la que nos va a ayudar a resolver los problemas con nuestro banco. Ahora, y eso también es importante que lo estudiemos y le demos una repasadita. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es responsable de planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario de nuestro país. Es el principal organismo que se va a encargar de revisar y vigilar el sistema bancario. ¿Ok? Es quien nos va a dar, digamos, pautas o quien va a revisar que los bancos lo estén haciendo de forma correcta, que no se pasen de lanza con los intereses, que nos ofrezcan buenos servicios, etc. El Banco de México tiene la finalidad de promover el sano desarrollo del sistema financiero. Entonces, mucho ojo que seguro esta pregunta viene porque viene. El Banco de México tiene la finalidad de promover el sano desarrollo del sistema financiero.
El IPAB es el responsable de garantizar los depósitos que los ahorradores hayan realizado en los bancos y otorgar apoyos financieros a los bancos que tengan problemas de solvencia. O sea, el IPAB es prácticamente quien nos va a ayudar a que el banco no se vaya a quiebra y garantiza o vigila, pues que los depósitos que le hacemos las personas mortales en un banco, pues que estén a salvo, ¿no? Que no se vaya a ir el banco sin pagarme lo que yo deposité en él. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la CONSAR y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, ellos se encargan de vigilar y regular a las instituciones que conforman el sistema financiero en el ámbito de sus respectivas competencias. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿sí? Es la que, acuérdense que les va a regular a todos los bancos. Y la de seguros y fianzas a las financieras. Por ejemplo, a Metro Financiera se va a ir a la CNSF, ¿no? La CNBB, vaya, Citibanamex y todos los bancos van a ir a la CNBB, ¿ok? Entonces, por eso dice que se encargan de regular o de vigilar dependiendo el ámbito de sus competencias. O sea, dependiendo quién seas, es una de estas tres te va a regular. La CONSAR, ¿sí? Como es, bueno, la CONSAR se va a dedicar a vigilar y regular a las empresas administradoras de fondo para el retiro. Si estamos hablando de que estás haciendo depósitos para tu retiro, entonces a la empresa que la estás depositando, la CONSAR lo está vigilando o lo está regulando, ¿sí? La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas regula las instituciones de seguros y de fianzas como puede ser Seguros Monterrey, ¿no? Que Seguros Monterrey tiene planes también de retiro y tiene planes para la educación y tiene planes para tu negocio o tiene planes para que te compres algo, pues Seguros Monterrey depende de lo que diga la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. ¿Okay? Y la Conducef se va a encargar, entre otras funciones, de resolver las controversias que surjan entre las personas usuarias de los servicios financieros, de cualquier servicio financiero, y las empresas que ofrecen estos servicios. Si tenemos, no sé, cargos no reconocidos, va a entrar Conducef. Que si yo tengo problemas con mi financiera, va a entrar Conducef. Que si tengo problemas con mis inversiones, va a entrar Conducef también, ¿sí? Entonces, la Conducef es la que nos va a ayudar a, a regular todos estos problemas que pudiéramos tener nosotros con nuestras instituciones pues, de crédito, nuestras instituciones pues, que nos otorgan estos servicios. ¿Sí? Bien, este prácticamente es el final del tema de sistema financiero mexicano. ¿Sí? Y con ello entonces ya podemos nosotros completar nuestras tareas, ¿sí? Que es prácticamente terminar el mapa conceptual que ya veníamos trabajando. ¿Dudas acerca del tema? ¿Dudas acerca de esta última parte de la regulación? Pues no, está fácil, profe. ¿Está fácil? Sé que está fácil, aunque sé que puede ser un poquito cargado de información, de que la Conducef, de que la de seguros y fianzas, de que etcétera, etcétera. Pero realmente no es tan complicado, es fácil cuando nosotros lo ponemos todo en un mapa conceptual y el mapa conceptual les va a servir no solamente pues para hacer una tarea y cumplir, sino también para repasar un poquito y tener material para que puedan estudiar. Entonces, cuanto más información resumida le pongan a su mapa conceptual, mucho más sencillo va a ser estudiar para sus exámenes rápidos y para su examen de primer parcial. ¿Sí? Bien, antes de terminar, recordar nada más las actividades que tenemos para esta semana, que es subir los dos mapas conceptuales. El primero, pues es de la primera parte del tema y el segundo es pues la segunda parte del tema que es la que vimos hoy. ¿Okay? Ambos mapas conceptuales hay que entregarlos antes del viernes. ¿Sí? El viernes tienes hasta las 11 de la noche para subirlo. Yo te sugiero que lo trates de entregar o de subir a la plataforma desde el jueves por si hubiera problemas en plataforma, por si te quedas sin internet, por si te quedas sin luz. O sea, prevé como todas esas variables que a lo mejor no están en tus manos y para que puedas cumplir con esto, ¿no? Mañana, entonces, después de la clase, que digo, se los voy a recordar de cualquier manera, mañana, después de la primera hora de clase, tendremos el espacio
de 10 de la mañana a 11 de la mañana para que contestemos nuestro primer quiz. ¿Ok? Es un quiz muy rápido, muy fácil, de 7 preguntas y eso es todo. ¿Dudas acerca de las tareas y trabajos? Solo son los mapas, ¿verdad, profe? Sí, solo son 2 mapas. Profe, ¿y los dos es del mismo archivo que nos envió la semana pasada, perdón? No, el primero sí, el segundo apenas los voy a subir a la plataforma. Ah, ok, gracias. No, nada. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿No dudas? Ok, bueno, pues si no tenemos dudas, entonces creo que ya nos podemos retirar y nos vemos entonces el día de mañana, igual a las 9 de la mañana. Que tengan un bonito día y nos vemos mañana. Bye bye. Bye, profe. Adiós, profe.